La preparación para la muerte, estamos en el tercer tema. El primer tema era la sanación, donde nosotros conocíamos un poco lo que es los chakras y su manejo. Y el segundo tema era conocer el alma. Y el tercer tema es conocer qué significa el espíritu, darnos cuenta de qué es el espíritu. Si bien es cierto, el concepto de espíritu, como lo vamos a ver, va a ir evolucionando en la medida en que nosotros vamos subiendo el estado de conciencia. Entonces, esa parte, digamos, y por eso las concepciones de espíritu van cambiando acorde al estado de conciencia que cada ser vaya a tener. No obstante, vamos a ir como definiendo esa parte. Entonces, Sí, creo que escuché, sí. vamos en un principio a hacer, digamos, como una oración, ¿cierto? Donde nosotros hoy vamos a hacer una oración muy peculiar, una oración pues que le hicimos nosotros aquí en el grupo, pero está dedicada a, a Elohim. Elohim, se entiende por Elohim las huestes angelicales que obedecen o responden al llamado de la voluntad divina. En otras palabras, se dice que Elohim, o nosotros conocemos por Elohim, son los agentes del verbo. Entonces, digamos que Elohim nos sirve para nosotros descubrir como esa chispa divina que hay en nuestro ser. Esta Elohim son todas las huestes angelicales que están en la tierra, que están en el agua, que están en todos los elementos de la creación. Entonces la oración dice así: abro mi corazón para descubrir la chispa divina. La chispa de la creación divina, amados Elohim, despierten en mí la perfección y la luz, para que mi camino esté alineado por la voluntad de la Divina Madre. Elohim de la tierra, guardianes de la creación divina, fortalezcan mis nexos con la tierra y con la creación, y reverencie tu obra divina. Elohim del agua, guardianes del fluir de las aguas de la manifestación, guardianes del fluir de la vida, armonicen mis emociones y ayúdenme a descubrir la inteligencia más sagrada, la intuición creadora. Elohim del fuego, huestes angelicales, señores de la fuerza y de la transformación, enciendan en mí la llama sagrada de la voluntad divina, para que mi camino sea el camino de la luz, sea el camino de la claridad y la confianza en el sendero de Agni. Elohim del aire, Bayú, rey de los vientos, mensajero de la paz y la beatitud, despierta en mí la compasión y el amor por todas las almas del universo. Elohim del sonido y de la palabra, Sada Chiva, movimiento continuo de Dios. Que tu verbo divino descienda sobre nuestros labios, para que mi palabra sea tu palabra, tu sabiduría sea proclamada por siempre. Elohim de la luz y la sabiduría, ayúdanos a adquirir la sabiduría de Sadaka, el clarividente, e invocar a Shiva, el destructor de la ignorancia y la oscuridad, para que mis pasos sean guiados por Elohim, guardianes de la sabiduría. Esta es la oración, digamos, que nosotros tenemos, que está dedicada a Elohim, y con eso nosotros tratamos de conectar, vamos, con las huestes angelicales, marcan la voluntad divina y son los agentes del verbo. Recordemos que hay como tres aspectos. El aspecto, y eso lo vamos a estar viendo ahora, pero para que nos ubiquemos, nosotros siempre tenemos un espíritu potencial, tenemos un espíritu manifestado y tenemos el movimiento
entre ese potencial y esa realidad. Entonces, lo potencial es la idea, eso es, genero la idea, pero luego hay otra parte de mi ser que manifiesta la idea. Pero ese movimiento, digamos, de yo emitir la idea a manifestar la idea, que hay tres pasos: el que la piensa, el que se mueve para hacerla y lo que ya está hecho. Esos son los tres movimientos que suceden también en el universo entero. ¿Sí? Entonces, ese es realmente lo que nosotros tenemos que descubrir. Bueno, entonces, digamos que nosotros estamos viendo ahora qué es el espíritu. Entonces, nosotros estamos viendo, digamos, ese proceso a través del cual nosotros habíamos dicho que la creación siempre se trata de, hablan en los Vedas, ¿cierto? Que es aquella donde se remonta más atrás en el tiempo, nos hablan, digamos que, nos hablan del proceso en el cual la gran noche o el Mahapralaya un día recibió un misterio sagrado, que es el misterio del amor, y ese misterio del amor marcó el comienzo del despertar de un nuevo día, el amanecer de un nuevo día. Ese nuevo día se llama el gran día cósmico o Manvantara. Entonces el uno se llama Mahapralaya, el día cósmico se llama Manvantara. Ese Manvantara, digamos, está formado por 7 grandes procesos que nosotros llamamos los 7 pasos, las 7 grandes etapas. Estas 7 grandes etapas, ¿no? Hace que nosotros las vivamos a través de 7 de 7 pasos, de los cuales nosotros hemos, digamos, recorrido 3. Nosotros hemos recorrido 3, que ha sido el descenso del espíritu a la materia. Esto se mueve como un círculo. Hay una imagen en la cual nos muestran que nosotros salimos de lo divino, salimos de la divinidad, empezamos todo el proceso, bajamos a la materia y vamos a retornar nuevamente a lo divino, pero habiendo hecho una experiencia que nos va a llevar no exactamente al mismo punto, sino a lo divino, pero en otro nivel de conciencia, en otro papel, ¿no? Pero, entonces, digamos que ese es el proceso. Entonces, digamos que, volviendo, digamos, al proceso inicial, nosotros habíamos ya hablado un poco de que ese absoluto, cuando estaban en la noche eterna, solo existía el espíritu en sí, todo recogido sobre sí mismo. No existe la diferenciación, no existe el condicionamiento, no existe ni siquiera ni el pensamiento, ni el número, ni la medida, nada existe, sino algo que es incomprensible para nosotros. Está más allá de todo alcance mental, es el absoluto, es eterno. Ese eterno no tiene ningún límite, pero dentro de ese gran absoluto, ¿no es cierto?, se generó lo que nosotros llamamos un huevo cósmico. Ese huevo cósmico es la manifestación del universo. Entonces, digamos que en ese huevo cósmico, que es como, digamos, el primer paso que nosotros podemos ver en la oscuridad, el segundo paso que vemos es el huevo cósmico. Ese huevo cósmico vamos a descubrir como en la clara de un huevo cualquiera, nosotros vemos siempre la clara y la yema, ¿sí? En este caso, digamos, lo dibujan en los términos en las escuelas secretas, digamos, o originales, siempre pintan este huevo cósmico como un círculo y un punto, ¿sí? Entonces, ¿por qué generan ese punto? Digamos que el círculo es lo manifestado y el punto es el espíritu potencial. O sea, de allí surgen todas las ideas. No obstante, digamos, quiere decir que ya existe la dualidad.
En ese huevo existe la parte que está afuera, como la clara del huevo y la yema del huevo. Son, digamos que una dualidad bajo la cual empieza el proceso de manifestación. Ahora, lo cierto es que de todos modos, al estar ese huevo está demarcado por una ideación divina. Hay un proyecto de Dios ahí marcado. Ese proyecto de Dios es el proyecto que se está haciendo. De ese proyecto no podemos eludir ese proyecto. Nadie puede decir, me salgo del proyecto, no quiero el proyecto. No, ese proyecto está marcado por la ideación divina. Entonces, quieran o no lo quiera, todos los seres humanos seguimos ese proyecto divino. Ese proyecto divino obviamente está marcado para todo el universo, pero sin embargo esos 7 grandes pasos están marcados también como escalonadamente para cada grado de expansión. Para todo el universo entero se mueve a través de 7 grandes pasos, o 7 eternidades, prácticamente lo inmensas en el tiempo, porque hay mundos mentales, mundos emocionales, mundos sobre mundos. Es algo que a nuestros ojos parece infinito. Si bien es cierto, como decimos, tiene. Pero en la medida que nos vamos concretando más, ¿cierto? Entonces nosotros ya nos concretamos de pronto en nuestra galaxia. Por ejemplo, los Vedas hablan ya de nuestra galaxia, hablan de Sirio como el centro de luz que converge para esta galaxia. Otros, digamos, en la Biblia hablan más de lo que ha pasado en el sistema solar. Y ahí es donde realmente el Génesis comienza, cuando comienza el proceso solar, ¿cierto? Que es propiamente nuestra humanidad. Entonces, digamos que varían en el tiempo, o digamos, empiezan en tiempos diferentes los relatos de los Vedas y los relatos de la Biblia. Obviamente hay otros relatos que son también muy interesantes, porque son el judaísmo, donde está el Sefer Yetzirah, donde están todas las religiones basadas en Abraham, que son las 3 religiones, el judaísmo, cristianismo y la iglesia musulmana. Todos esos 3 parten de Abraham. A veces dicen que es el punto clave de parte de toda la sabiduría en Occidente. ¿Sí? Digamos que de todos modos eso es, lo cierto es que en la medida en que nos acercamos a nuestro sistema solar, que es nuestra humanidad, entonces ahí empezamos a encontrar que hay una ley que dice que lo que sucede en lo macro sucede en lo micro. Que nosotros, viviendo esta humanidad, vamos a comprender lo que pasa en todo el universo. ¿No? Entonces que nuestra humanidad, a pesar de que nosotros estamos hablando del Sol, junto con el sistema solar, o sea, hasta Plutón, ese es nuestra humanidad. Y en ella estamos inmersos todos como humanidad. Todo lo que pasa en la evolución de este cuerpo, este gran cuerpo místico, es todo el sistema planetario que abarca el Sol. Hay otras humanidades, porque hay otras estrellas, hay otros planetas, pero esos son otras humanidades con las cuales todavía en este instante existen apenas unos nexos todavía muy débiles, si bien ellos están allí muy atentos, ¿cierto? Pero no vamos a hablar de eso porque, digamos, todavía estamos como muy, las conexiones todavía con otras humanidades y otros mundos está todavía muy tenue. Entonces, bueno, es motivo de otro tipo de análisis. Lo cierto es que entonces nosotros vamos a tener primero, tengamos una concepción muy importante. Y es que nuestra humanidad abarca el sistema solar. Pero estas evoluciones en 7 pasos también se van produciendo a nivel planetario, ¿no es cierto? A nivel de cada planeta. También se van produciendo a nivel de cada humanidad, de cada ser que se habita en el planeta. O sea, nosotros mismos también nos desenvolvemos a través de 7 pasos, 7 grandes etapas. Todo se mueve a través de 7 grandes etapas.
Y lo cierto es que, digamos, nosotros tenemos que ir evolucionando y todo tiene que volver nuevamente a Dios. Hasta el último átomo, hasta el último ser, tiene que volver a Dios. Entonces, digamos que eh, esto es lo que hace posible que nosotros hayamos descendido a través de tres grandes pasos. El primer paso se llamó la danza de las esferas. Ese primer paso es cuando el primer paso fue cuando la conciencia apareció en el universo, es decir, o sea, la mente divina empezó a aparecer en ese gran huevo cósmico. Esa conciencia divina empezó a expandirse hasta que se estabilizó todo el pensamiento divino en el huevo cósmico. Dicen algunos maestros que logran ver esos comienzos del universo que en ese momento no se ve nada. A la vista no se ve nada porque es solo mente, solo la mente. Luego aparece el segundo proceso, aparece la energía. Cuando aparece la energía, empiezan a moverse todas las grandes energías. Y si estamos hablando, no hablemos ahora de todo el universo, no hablemos solo del sistema solar, que como decimos es reproducción de todo lo que pasa en el universo. Cuando aparecen la segunda energía es como si aparecieran las mentes planetarias. No estamos hablando de que exista todavía Marte, Venus, como planetas en sí, pero sí existen las entes mentales que están allí. Esas fuerzas mentales luchan energéticamente de unas contra otras, y allí es donde habla el Génesis, por ejemplo, que dice que en un principio todo era caos. Ahí comienza el Génesis. ¿Sí? Cuando nos hablan de ese caos es porque todas las energías están luchando entre sí. ¿Sí? Entonces la energía de Júpiter está luchando contra la de Saturno, Saturno está luchando contra la de Urano, Urano ha luchado ya contra Neptuno y Plutón, y la historia de la mitología se entrecruzan para resolver esos problemas o hablarnos de los problemas propios de esos tiempos en forma de cuentos. Por eso los grandes estudiosos de la mitología descubren en la mitología las verdades de las formas mentales que se movían en ese tiempo. Esas formas mentales, que son como personalidades, que son seres, Venus es un ser, Mercurio es otro ser, Marte es otro ser, se peleaban entre sí y se organizaron grandes batallas a nivel energético, hasta que por fin lograron estabilizarse en una curva espacio-tiempo y lograron, digamos, coger un estado electromagnético propio de cada uno, y así como hoy en día se estabilizan en órbitas equilibradas para cada planeta. ¿Sí? Entonces ese, digamos, es como la forma en que ese orden que ahorita se ve como muy claro y que se alinean y que se alejan y que se mueven a través de ciertas leyes muy exactas, ¿no? Eso fue fruto de un trabajo de muchísimos y millones de años. Ese fue el periodo energético. Pero en el periodo energético, dicen los grandes clarividentes, que se veían solamente grandes explosiones en el universo. Es decir, cuando una energía chocaba con otra o pugnaba con otra, pues se producían grandes explosiones interplanetarias. Pero tampoco se veía nada material. Tercer momento, o sea, ese tercer paso, estamos hablando de millones y millones de años, empieza a aparecer la materia. Y ahí es cuando aparecen los planetas y los cuerpos, digamos, materiales de esos seres que ya existían de antes, que son como el alma de cada planeta. O sea, que digamos, el mismo Sol, digamos, tiene una forma, tiene su parte material, pero el Sol en sí, el alma del Sol es otro, ¿sí? Es otro ser. Entonces, digamos que ahí ya comienza, ese es como el paso, apareció la materia. Entonces, y ese es, digamos, como el gran proceso que se ha hecho. Entonces hemos bajado a través de tres grandes pasos hasta la materia. Otra forma de verlo, digamos, es cuando, esto lo puede mirar desde varios ángulos. Digamos, uno mira que hay cuatro elementos. Los cuatro elementos son fuego, agua, aire y fuego, y tierra. Pero los tres elementos primeros que se nombraron
el fuego, el agua y el aire son los elementos que dieron origen a la tierra misma, al cuarto elemento. Entonces, los procesos vinieron de esa misma forma. El fuego representa siempre el fuego divino. O sea, la imagen de Dios está representada por el fuego. Por eso, si nosotros vamos a comprender un poco esa conversación de Moisés, cuando hablaba de que fue a hablar con Dios y se encontró con una zarza ardiente. Es la imagen de Dios, o sea, forma de expresarse de Dios a través del fuego. Y los grandes seres angelicales son portadores del fuego divino. Pero esos portadores del fuego divino dan origen a la manifestación, o sea, a las aguas de la manifestación. En todas las aguas de la manifestación muestran, digamos, ese fluir de la manifestación. Es como el fruto, la manifestación misma, que en el Génesis lo convierten o lo llaman las aguas el agua viva del manantial que va descendiendo en la montaña hasta llegar al inmenso mar de la manifestación. Esa agua viva es un agua pura, un agua espiritual, es un agua santa, ¿cierto? Porque apenas recién ha salido lo divino. La medida en que va descendiendo, se va llenando de leyes, se va llenando de movimiento y de condicionamientos, entonces empieza el agua a aparecer turbia. Pero entonces digamos que nosotros vamos descendiendo también a través del fuego y del agua para luego conocer, ¿cierto? ¿Quién se mueve a través de eso? El que se mueve a través de eso es el amén. El aire es la mente. El aire es la similitud de la mente. O sea, es el movimiento del alma. Y el alma, y entonces ahí en esas tres cosas es cuando el alma, cuando se han forjado esos tres aspectos, el fuego, el agua y el aire, entonces viene la gran prueba y es encarnar. El alma ha de encarnar en un cuerpo. Eso requirió muchísimo tiempo y nosotros estuvimos viendo un poco el tiempo en que hablamos de cómo encarnó, digamos, esa fuerza divina. Ese proceso de encarnar, vamos a decir, el proceso del alma, ¿no? O el descenso del alma a la materia. Digamos que todo ese proceso es lo que nosotros llamamos, digamos que el proceso del descenso, el descenso del alma a la materia. Ese descenso, digamos, hace que el alma descendió también, y que eso se puede ver de otra forma de vista, y es descender de lo divino a lo humano. Pero ¿qué pasó con el descenso de lo divino a lo humano? Ese descenso de lo divino a lo humano, que es el paso que estamos hablando del descenso del alma, implicó una identificación con lo humano. El alma, al meterse dentro del cuerpo, se identificó con la materia, se identificó con los movimientos de la materia. Y entonces, al identificarse con los movimientos de la materia, hace que el alma perdió la noción de lo que era, perdió la noción de él como hijo de Dios, ¿cierto? Hijo o hija de Dios. Entonces, digamos que esa identificación, ese apego a la materia, que prácticamente nos convenció de que éramos materia misma, hizo que nosotros perdiéramos la noción de nosotros mismos y morimos a la luz divina. Morir a la luz divina implicó como una muerte. Ahí eso lo relatan, digamos, en forma poética, como la manzana de Adán y Eva, y el comienzo del pecado, que no es otra cosa sino negar a Dios, negar la presencia divina, y seguir bajo el dominio de los instintos y de la materia. Entonces, eso implicó para nosotros, digamos, como dicen, echarnos del paraíso significa salir nosotros al mundo del sufrimiento y el deseo. Buscamos el mundo del deseo, abrazamos el mundo del deseo. Pues esa fue nuestra decisión como seres humanos.
Entonces, y eso implicó como es una muerte. Pero ese cortar los lazos entre lo humano y lo divino fue una etapa muy dura, pero necesaria, obviamente, para poder encarnar el alma en la materia. Pero por eso fue que era necesario la presencia de un redentor, era necesario la presencia de un Mesías, era necesario alguien que viniera a reparar ese camino entre lo humano y lo divino, es decir, que pudiéramos aspirar nuevamente a volver a lo divino. Ese es lo que significa la redención. Por eso, digamos, es importante el Mesías y por eso es importante cuando hablamos de Buda, cuando hablamos de cuando hablamos de Rama, cuando hablamos de Krishna, cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de Horus y Osiris, cuando, bueno, y otros más que vinieron en un periodo que llamó el periodo mesiánico. El periodo mesiánico marcó con esa condición en que el ser humano le abrieron las puertas nuevamente. Pero ahora nosotros estamos en el punto de equilibrio donde tenemos que, por nuestro libre albedrío, ojo que eso es una cosa muy importante, por nuestro libre albedrío tenemos que elegir volver. Pero yo lo tengo que elegir. O sea, esa redención que nos dieron como posibilidad la tengo que realizar como realidad dentro de mí mismo, pero yo tengo que elegir esa posibilidad. No pueden elegirla por mí. Y me pueden obligar a través del miedo, a través de coacciones, yo tengo que hacer una elección libre. Yo quiero volver a Dios. Yo quiero volver a la Divina Madre. Quiero volver a Jesús. Quiero volver al Señor. Como lo quiera uno llamar. Yo quiero volver a la luz del Espíritu. Entonces, ese anhelo de volver marca un paso muy importante en este proceso que llamamos de preparación para la muerte. Porque es como el anhelo de volver a ver a Dios. El anhelo de volver a conectar con lo divino. Ese es muy importante, porque es que no tiene que partir de una creencia o de un dogma, tiene que partir de un anhelo real de ver a Dios. Yo quiero volver a conectarme con Dios, desde la religión que sea, pero yo quiero volver a conectarme con Dios. Es decir, inclusive esto no tenga ni religión, pero sí tiene que amar a Dios. Entonces, ese es lo más importante, de cuando yo, en el momento de la muerte, quiero volver a ver a Dios, anhelo ver a Dios, pero muy diferente. Porque yo no estoy viviendo un proceso de muerte, sino un proceso simplemente de transición de un plano a otro. Pero mi camino está siempre por delante, mi camino es buscar y encontrar a Dios. Entonces, por eso es vital comprender qué es lo que estamos buscando. Estamos buscando volver a ser hijos. O sea, la redención que nos dieron como posibilidad, convertirla en una realidad dentro de nuestra familia. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. O si hay alguna duda, pues esperamos aclarar. La puedes escribir también en el chat o le podemos levantar la manito, decirla como. Señor, yo quería hacer una pregunta. Sí. ¿Cómo? Quería saber si usamos nuestro libre albedrío para ser humanos en un inicio. Claro, sí, eso también fue así. Vamos a, hay digamos, el relato, cuentan pues como las órdenes sagradas, es que hubo una raza que era de los lemures. Los lemures había una subraza, cada raza tiene 7 subrazas, y una subraza que se han llamado los Adanes, y las Evas. Esos seres, en ese instante ya existían unos seres, y estaba el proceso de querer, pues digamos, había como una ideación divina, o la misión de esa subraza era que
y el alma entrara dentro del cuerpo. Eso costó muchísimo, porque es como si uno tiene la luz divina. Yo estoy seguro de que yo soy hijo de Dios, hijo del Señor. Pero a mí me dicen, vea, métase en ese cuerpo y usted se va a olvidar de que es hijo de Dios. Es como si me voy a olvidar de mi mamá, de mi papá y de todas las y de todos mis seres queridos o de lo que yo amo. ¿Por qué? Por cumplir un proyecto divino. Me costó muchísimo, digamos, pedirle a las almas que se sumergieran en la oscuridad. Sin embargo, los más valientes, y por eso se dice, los más valientes se atrevieron a sumergirse allí, ¿no? Como dice, a comer del fruto prohibido. Entonces, digamos que era necesario para poder hacer la experiencia, porque lo fundamental es que nosotros mismos también tenemos que llevar esa materia a Dios. Ese proceso de, nosotros estamos también cumpliendo una misión. Tenemos que elevar la materia hacia lo de Dios. A veces la gente lo mira como la pugna entre la materia y el espíritu. No, es una pugna en cierto sentido, porque cada uno tiene su fuerza. Pero lo real que se trata de hacer al final de todo es llevar la materia al espíritu. Entonces, en los Vedas hablan de Purusha y Prakriti. Purusha es el espíritu, Prakriti es la fuerza de la tierra, de la materia. Cuando logramos la unidad total es cuando Purusha y Prakriti se unen por siempre y eternamente. Una sola unidad, la unión con lo divino. Entonces es como ese proceso. Eso fue en la raza de los leones. Se hizo la encarnación. Gracias, Señor. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Digamos que ahí nosotros vamos a ir, ahorita, digamos que en el siguiente capítulo justamente vamos a ver la importancia de la devoción, del amor que le tengamos a Dios. Y la importancia en la preparación de la muerte de incrementar esa devoción, desarrollar esa devoción al máximo, porque eso es lo que nos va a hacer posible que en ese momento de desapegarnos del cuerpo, nosotros podamos decir, sí, cuerpo, vaya donde usted tiene que ir, porque yo tengo que ir hacia lo divino, yo tengo que ir hacia la luz, yo quiero ir hacia la luz, no me tengo que amarrar otra vez aquí a lo humano, a los condicionamientos, ¿no? A todo este mundo de ilusiones. Yo tengo que tener la convicción interior de que quiero irme a Dios. Y eso mismo pasa con todos los seres que se van. Uno tiene que orar para que ellos comprendan que lo que ellos necesitan es buscar la luz divina, buscar a Dios. Ya casi se acaba nuestro tiempo. Yo no sé si, Ela, tú quieres recitar la oración. Sí, tenemos esta linda oración de la gran educación. ¿Escuchas la oración? Sí, Alana, ese pelado. Nancy, por favor, ¿podrías apagar tu micrófono? Gracias. Ya está. Bueno, voy a hacerla. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que fluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que fluya amor a los corazones de los hombres. Que el Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guía las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y sella la puerta donde se halla el mal. Que la luz y el amor y el poder restablezcan el plan divino sobre la tierra. Paz.
Que así sea. Ya casi se nos corta. Un abrazo para todos. Abrazo, Saúl, Yolanda, Gracias, un abrazo. Lino, Amalú, Gracias. Muchas gracias. todos. Nos vemos. Sí, un abracito. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Descansen.